Así que sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, en la consecutividad del Evangelio de Mateo, vamos a ver la Santa Cena. Y hoy nos toca Santa Cena también, estaba en el calendario y coincidió. Entonces, vamos a ver, porque hace 8 días recuerdan que vimos la situación de la preparación del Señor Jesús a través de su anuncio en una soberanía. Entonces, hoy vamos a ver Mateo, capítulo 26. Ya está, primero está en la pantalla, ¿no? Lo de la Santa Cena. Y luego ya vamos a entrar, Ale, por favor, a Mateo 26. Vamos a ver del versículo 17 hasta el 30. ¿Ok? Aquellos que quieran seguir las pantallas, ahí están los versículos en la Biblia de las Américas. ¿Ok? Muy bien, hermanos, vamos a orar No tuvimos comunión porque vamos a hacer la comunión en la Santa Cena, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, en este precioso invierno que hoy nos toca vivir, Señor, por tu gracia, unidos en tu amor, Señor, en comunión contigo en este día tan especial que es para nosotros, Padre, en donde venimos a reunirnos contigo. Te pedimos humildemente, Padre, que abras nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra, podamos procesarla y entenderla perfectamente y de esa manera ponerla en práctica para que nuestra vida, Señor, sea conforme a tus expectativas y nosotros hagamos la complacencia, Señor, de obedecerte. Te pido con humildad, Padre, también que tú en esta preciosa mañana nos asistas en todo momento. Necesitamos de tu hermoso Espíritu Santo para que de esa manera, Señor, podamos entender lo que tú nos vas a hablar. No permitas que nos perdamos en tecnicismos, en críticas, sino que realmente tu palabra sea escuchada y seamos alimentados como tú quieres. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, les decía yo que vamos a ver del versículo 26, en el capítulo 26, del versículo 17 al 30, y vamos a ir tocando también parte por parte. En esta cuestión de la recta final de un evangelio, me gusta ir viéndolo de esa manera, para que ustedes vayan observando algunas cosas, como la vez pasada, no sé si recuerdan que por ahí surgía a veces la confusión de que si la María de Juan era la María de Betania o no. Y ya observamos que, dándolo a detalle, o sea, es la misma. Ha habido controversias con respecto a esto, que si Simón, el de la casa, era Simón el leproso o Simón el fariseo, porque hay 2 Simones que habla el Señor Jesús. Hoy vamos a ver la Pascua, ¿sí? Y también hay un pequeño problema de interpretaciones para muchos y para nosotros ya no, hermano. Por eso, pídele a Dios que conforme vayas observando esto, se pueda entender muchas cosas preciosas que vienen inmersas en lo que es la preparación de la Santa Cena. Ustedes saben que ya era miércoles lo que vimos hace 8 días, ¿recuerdan? El miércoles de la última semana de Cristo aquí en la tierra. Hoy vamos a entrar en el día jueves, en donde dice la palabra en el versículo 17 que había una preparación para la Pascua. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo ha presentado 4 elementos para la preparación de su crucifixión en el sermón pasado. 1. Presentó la soberanía divina que permite ser entregado para su muerte en la cruz. Fue por soberanía divina, por voluntad del Señor Jesucristo, por voluntad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que Él fue a la cruz, ¿recuerdan? Él entrega su vida y tiene el poder para volverla a tomar. 2. Se realizó el complot o conspiración por parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Esa fue la segunda preparación. 3. La adoración de María de Betania.
algo precioso que fue la parte medular, la parte central de nuestra predicación, para que nosotros nos fuéramos gozosos de saber qué es lo primero, ¿no? Hay frases en el mundo como primero es lo primero, ¿no? Parece como redundar de una manera tonta esa frase, primero es lo primero. Dicen, pues, obvio, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos qué es lo primero y andamos haciendo lo segundo, lo tercero, lo cuarto o lo sexto. Entonces, precisamente ahí en la adoración que María de Betania hace por sobre todas las cosas, como un ungimiento previo para la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, fue algo precioso. Y nos los deja como algo prioritario que tenemos que hacer. Por eso el Señor Jesucristo avala que esta acción de esta mujer será recordada siempre, por generaciones. 4, viene la traición. Y ahí sí como que nos apachurramos un poco, ¿no? Porque ya saben que Jesús nos habla directamente. Entonces, yo recuerdo que dice aquí que el Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, que era lo que pagaban los fariseos, porque para ellos Jesucristo no valía más, era lo que valía un esclavo. Incluyéndome yo, creo que muchos de ustedes también pudieron observar que la aplicación fue fuerte, porque muchas veces nosotros somos infieles y traicioneros con nuestro Señor, y lo abandonamos después de lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? Y nos damos cuenta que yo ponía un ejemplo como cuando nos metemos a la piscina, luego estamos empapados así de pies a cabeza, de traición, de infidelidad, de malagradecimiento con nuestro Señor Jesucristo, y fue fuerte la aplicación. Hoy también, hermano, viene algo en donde nos va a hacer ver, porque dice, ahora veremos 3 elementos también como preparación. La preparación de su última Pascua, la identidad del traidor, está todo duro ahí, y el desarrollo de la Santa Cena, ¿no? Todo lo que se vivió ahí. Entonces, vámonos por partes y vámonos al versículo 17. Vamos a ver del 17 al 19 y vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo ahí. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Quedaba establecido, mis hermanos, la institución de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? En Éxodo 12, del 12 al 15. Vámonos ahí. Éxodo 12. Del versículo 12 al 15. Y cito, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Si ustedes observan aquí, el Señor va a traer ahí, ¿qué? Un juicio. Y les está advirtiendo porque es la última plaga, por decirlo así, de las que había traído el Señor a Egipto para que el faraón dejara y liberara a su pueblo. Y en esta última plaga les está diciendo que va a matar a los primogénitos. Y los mandó, dice aquí, y este día será memorable para ustedes.
y lo celebrarán con fiesta al Señor. La celebración por todas sus generaciones como una ordenanza perpetua. 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada. ¿De dónde? O sea, era expulsada del país. ¿Sí? Era desterrada la persona. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podrán hacer. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta cuál es la institución de esa cena? ¿Cómo quedaba establecida desde la salida de Israel? Esa fue la primera Pascua, en la salida de Egipto, el pueblo de Israel. Hace rato, no sé si fue en el video o Pepe lo mencionó, la última cena que es conocida es para nuestro Señor Jesucristo. Para Él es su última Pascua, ¿ok? Porque Él ahí fue y entregó su vida. Cumplió con la ley, es algo bien hermoso que está aquí. Pero para los judíos no es la última Pascua, ellos siguen celebrando la Pascua hasta la fecha. Para ellos es una fiesta que siguen conmemorando, ¿ok? Muy bien, entonces dice aquí, durante la celebración se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos pascuales. Era algo importante que todas las familias que iban a celebrar la Pascua, tenía que ser un mínimo de 10 y un máximo de 20, ¿sí? En una reunión de la cena pascual. Entonces, imagínense lo que les decía yo la semana pasada, cómo también esta fiesta había declinado tanto en negocio, que era un negociazo. 250,000 corderos pascuales mataban en la Pascua. Los apóstoles tuvieron que seleccionar un cordero unos días antes de la preparación de la Pascua. Porque si ustedes observan, regresamos a Mateo, Ale, por favor, regresamos a Mateo del 17 al 21, ¿sí? Y está diciendo que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ellos fueron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿dónde vamos a celebrar? ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Previamente ellos, sabiendo que venía la Pascua, entonces tuvieron que haber comprado el cordero que se sacrificaba en el templo por un sacerdote. Lo sacrificaban, fíjense bien el horario, todos esos corderos para la cena pascual se sacrificaban en un determinado horario. Ese horario era de 3 de la tarde a 5. Después ya no había sacrificio, ni antes ni después. Era la tradición y así lo tenían que hacer. De 3 de la tarde a 5 de la tarde se sacrificaban todos los corderos. Y la compra, también tuvieron que ir de compras los apóstoles, ¿sí? Y tenían que comprar el pan que no estuviera leudado, vamos, un pan sin levadura, un pan aplastadito, por decirlo, ¿no? No esponjosito, aplastado, era sin levadura. Compraban también el vino, ¿sí? Para el brindis. Por cierto, ¿brindaron en Año Nuevo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí brindaron con sus seres queridos? ¿No? Uy, qué apachurrados son. ¿Y con qué brindaron? Bueno, con ponche, con ponchación. Hierbas amargas, también compraban las famosas hierbas amargas y hacían una salsita o hacían una especie como de ensalada, como hoy hacen las ensaladas de manzana y todo eso, ahorita lo vamos a ver. Y todo lo utilizado que usaban en la Santa Cena, porque acuérdense que dijeron, ¿dónde quieres que preparemos, no? Cada elemento de la cena tenía un significado con respecto a la liberación de Egipto. Ellos no podían cenar de otra manera,
No pueden cenar de otra manera. Tiene que ser siempre así. Tú a lo mejor en Navidad cenaste pavo y en Año Nuevo cenaste lomo de cerdo. No, ellos no. Ellos tenían que hacerlo lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la liberación del pueblo de Egipto. ¿Sí se entiende? Que el Señor los había sacado de servidumbre. Y precisamente les había pedido que lo celebraran sin pan leudado, porque un poco de levadura leuda la masa. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan que un poco de pecado se va de filo por todos lados? Entonces, ese es el punto que quiero que vayan reteniendo ahí en su corazón. Ahora vamos a ver cada elemento que tenía en sí para la cuestión con la cual celebraban la Pascua, qué relación tenía con la liberación de Egipto. La sangre de los corderos en la salida que ellos tuvieron en aquel día fue puesta en los postes de la puerta, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de Israel. Esa sangre libraba, ¿sí?, a todos ellos, los primogénitos, de esa muerte. Ahora esa sangre en la cena pascual de los corderos se rociaba en el altar cuando iban a sacrificarlo. El cordero se los entregaban, porque era lo que iban a comer, no se quedaba en el templo, sino se los entregaban, pero la sangre que sacaban de los corderos cuando los sacrificaban era derramada en el altar. La copa de vino, eran 4 copas de vino que ellos tomaban durante la cena, ¿sí? Representaban promesas de Dios. Los 4 brindis que hacían representaban las 4 promesas de Dios. Esto precisamente nos lo habla el Señor, nos lo da en conocimiento, para que nosotros cuando estemos celebrando cualquier circunstancia de nuestra vida, como ahora somos cristianos, ya no somos mundanos, o sea, podamos probablemente no tomar ni siquiera el vino, ¿no? ¿Con qué? Con ponchación, con agüita de Jamaica, ¿no? Podamos brindar en esa noche por 4 promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Vámonos a Éxodo 6. Vámonos a Éxodo 6. Éxodo capítulo 6, en el versículo 6. Del 6 al 7. Ahí están las 4 promesas de Dios. Obsérvalas. Dice, por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de la esclavitud, ¿sí? Y los redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios. Entonces, si nosotros tomamos esta promesa para nosotros, ¿qué tendríamos que agradecer? ¿Qué tendríamos que entender? Que el Señor nos quita las cargas de los egipcios y nos libra de la esclavitud. ¿Qué tendríamos que entender, hermanos? Que nos ha librado el Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz del pecado y nos ha sacado de las cargas del infierno y nos ha puesto en gloria. ¿Cierto? Ok. Y luego dice 7, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos sus hijos de Dios. Nosotros somos sus elegidos de Dios. Nosotros complacemos a Dios con todos nuestros actos. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y ahí están las 4 promesas. Entonces por eso ellos celebraban, para ellos era literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban celebrando la salida de Egipto. Entonces tomaban 4 copas de vino, hacían una ensalada, fíjense bien,
Pónganse abusadas las mujeres para ver si después en Año Nuevo o en Navidad la próxima la puedan hacer. Hacían una ensalada dulce. Esa ensalada dulce contenía manzanas, dátiles, granadas y nuez. Pero aquí en lugar de nada más así, no había lechera, no habría medias cremas, ¿no? Sino así, tal cual, la molían, no tenían tampoco licuadora, sino que a puro metate y el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El molcajete, pero ¿cómo se llama el con que muelen? El molote, ese. ¿Olote o molote? Tejolote, ok. Lo molían hasta darle un aspecto de barro, ¿sí? Que daba una especie de color inclusive de barro. La manzana, el dátil, la granada y la nuez. Recordando cómo los obligaban a hacer ladrillos. O sea, todo tenía un significado. A la hora de la cena, esta ensalada era combinada con el pan sin levadura y las hierbas amargas que se representaban, o sea, metían el pan y las hierbas amargas a lo dulce y la comían. Al degustarlo, el sabor amargo les recordaba y que no se les olvidara la esclavitud que habían padecido. Y el dulce, ¿sí? El dulce sabor de ser libre. Libre. En ningún momento habla de libertinaje, habla de libertad. Tú sabes, hermano, lo que conlleva ser libre y ser libertino, ¿sí o no? Tú sabes que es una raya muy delgada, ¿sí? Cuando traspasamos al libertinaje y perdemos de nuevo la libertad. Tú piensas que eres libre para decidir cuando sabes perfectamente que estás atado a muchos pecados que te esclavizan. Y con uno solo, con uno que empieces a practicar, te vuelves a poner el yugo de la esclavitud. Por eso ellos lo recordaban. ¿Sabes qué pasó? Ellos lo habían convertido en una tradición igual que todas. ¿No eran bien desobedientes? ¿No seguido los tenía que castigar el Señor metiéndolos otra vez a esclavitud de otros pueblos? ¿Qué celebraban? Por eso nosotros cuando nos sentemos a celebrar algo, lo hagamos con la convicción verdadera de que podemos ser libres, no de una emocionalidad del momento para poder olvidarnos de no sé qué cosa. No, centrados en un festejo, nosotros podemos recordar precisamente que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y que tenemos que andar con pies de plomo, hermano, cuidando. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debemos de cuidar nuestra salvación? Con temor y con temblor. Pero muy pendientes deberemos de estar para que de esa manera no caigamos igual que aquí. Ellos hacían todo esto de una manera aparentemente solemne. Lo que vamos a hacer al rato es una celebración recordando lo que cantamos hace rato. Vamos a hacer el recordatorio del gran sacrificio que hizo mi Señor por mí. Y de una manera solemne lo tengo que recordar tomando la copa y comiendo el pan. Y de esa manera yo estoy afirmando de una manera, solemne, que verdaderamente le obedezco. Que mis pecados a diario que cometo, que son residuales exclusivamente, y que los entrego, y que Él sabe que los voy a cometer, y que precisamente en la cena lo reafirmó. Ok, entonces dice aquí, le preguntan los apóstoles, ¿dónde, Señor, quieres que preparemos la cena? La respuesta a Pedro y a Juan, dice ahí que era Pedro y Juan, en Mateo, no dice, pero lo manifiesta Lucas y Marcos. Lucas y Marcos dice que era Pedro y Juan a los que le hizo esta encomienda, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando no en un evangelio
no hay algo, tenemos que ir al otro. Y si no hay ahí, al otro, para que nosotros podamos confirmar, como lo de María de Betania. Lucas y Marcos revelan que eran ellos los encargados de ir con el hombre de la ciudad, que dice Lucas y Marcos, que ese hombre también, porque no lo dice Mateo, lo iban a identificar por una circunstancia. ¿Qué? No, llevaba un cántaro de agua. Esto no era muy usual para la gente, para los hombres, perdón. Los que llevaban los cántaros de agua era la mujer. Entonces lo iban a identificar rápido. Una vez que lo hallaron, le comunicaron así. Ellos estaban acostumbrados a ese tipo de órdenes del Señor. No chistaban, no le decían, oye, ¿y cómo conociste al Señor? Oye, ¿quién es ese Señor? No, o sea, ellos daban la orden al Señor y ellos la ejecutaban. Como debe de ser, hermano. ¿Recuerdas que muchas veces no vamos a entender lo que nos pide el Señor? Pero si te pide que lo hagas, hazlo. Entonces dice, le comunicaron, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Cuando hallaban a este hombre del cántaro, que dice Lucas y Marcos que llevaba un cántaro, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y el hombre de Marcos 14 les mostró un gran aposento alto ya preparado, ya preparadito. Entonces, no hay indicio de quién era este hombre, cómo lo conoció Jesús. Pero yo, o sea, y tú, hermano, cuando veas estas cosas, no lo hagas una doctrina, pero imagínate qué pasó con este hombre. ¿Quién era? Pues probablemente era un cristiano también, que en un tiempo que no está en la Biblia, Jesús le predicó. Jesús lo llevó a sus pies y lo salvó. Y él sabía que el maestro necesitaba, porque le dice el maestro que prestes tu casa. Y él dijo, aquí está la casa. Lo más probable que era el dueño, porque dice que era su casa. Otros dicen que probablemente era un criado y que le pidió permiso al dueño, pero para mí era el dueño de la casa porque dispuso y les preparó un aposento alto. Ya cuando ellos llegaron no estaba la comida, pero ya estaba la mesa, el mantel, el agua, todo preparado, velas, todo lo que ellos utilizaban, no había luz para que pudieran celebrar esto. Juan el apóstol, él utiliza 5 capítulos, hermano, para aclarar todo lo que el Señor dijo de la Santa Cena. Cuando puedas, léelos. Es del capítulo 13 al capítulo, son 5, 13, 14, 15, 16, no, 17, hasta el 17. ¿Sale, hermano? Detalla la Santa Cena, la intimidad de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos cuando habla nuestro Señor Jesucristo del tiempo, porque le dice el tiempo, dile a este hombre, mi tiempo está cerca. Es el tiempo de Dios, hermanos. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? Kairos. Pero también el Cronos, Él tiene el control. ¿Sale? Pero era el tiempo para realizar su voluntad con respecto a todo lo que venía. Pedro y Juan hicieron tal como nuestro Señor Jesucristo le ordenó. Observemos algo sin perder la esencia. Vamos a observar algo de la Pascua sin perder la esencia de lo que estamos viendo. Los evangelios dicen que nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo cenó la Pascua? El jueves, por la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Es más, tarde-noche, porque ya era noche. Del jueves, y por el evangelio de Juan, nos enteramos que los fariseos la celebraron el viernes por la noche. ¿Había 2 Pascuas o había 2 Marías de Betania? Fíjense bien, porque esto está muy interesante. Yo me maravillé con esto porque cuando los fariseos ya llevan al Señor preso con Pilato, ellos no entran al pretorio y le dicen al Pilato, no podemos entrar porque aún no hemos celebrado la Pascua y nos podemos contaminar, ¿no?
Entonces, por esa razón, los fariseos el viernes en la noche, en la tarde, no habían aún celebrado la Pascua. El viernes, por la mañana, perdón, no habían celebrado la Pascua. Era viernes por la mañana. La pregunta es, ¿por qué nuestro Señor celebró la Pascua el jueves en la noche y no el viernes? Ellos eran muy estrictos, hermano, para eso, no podían alterarlo. Eran muy estrictos, no podían cenar a la hora que quisieran. Tenía que ser en el momento que era el primer día de la semana de la Pascua. Vamos a ver, ¿no? La respuesta está en una diferencia que utilizaban los judíos en contar el principio y el final de los días. ¿Cuándo empieza tu día? Ahora para ti. A las 12 de la noche empieza nuestro día, ¿cierto? A las 12:01 ya es otro día. Hasta las 12 de la noche del otro. Ese es como nosotros contamos nuestro día. Bueno, nos enteramos por el historiador Josefo y el Mishnah de ellos. ¿Qué es el Mishnah? Déjame decirte qué es el Mishnah de los judíos. Son las tradiciones orales escritas judías, también conocida como la Torá. Es una obra literaria rabínica y está escrita en hebreo y en arameo. Por esas fuentes nos enteramos que los judíos del norte de Palestina medían los días de amanecer a amanecer. ¿Ya se entendió? No era de las 12 de la noche. Cuando amanecía empezaba el día para los del norte y terminaba al amanecer del otro día. Entonces el jueves en la mañana para los del norte, que era donde esa región de Galilea eran los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. De ahí eran ellos. Los del sur, pero los judíos del sur calculaban los días de anochecer a anochecer. Estos se centraban en Jerusalén. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua el jueves. ¿Ya se entendió? Ok. El jueves, porque para ellos la Pascua era de jueves a viernes al amanecer. Ay, caramba, ya se subió tantito. Era de jueves a viernes al amanecer. Y los del sur era de jueves a viernes al anochecer. Por este sistema, el Señor Jesucristo no alteró nada y cumplía toda justicia. ¿Se acuerdan que una vez le dijo a Juan el Bautista, bautízame tú? No, tú me tienes que bautizar a mí, le dijo Juan. Le dice, no, hagámoslo para que se cumpla toda justicia. O sea, ¿qué quiere decir estas palabras? Que el Señor Jesucristo no vino a abrogar nada, sino al contrario, vino a cumplir todo, toda la ley. Entonces él no podía alterar la Pascua y no podía de ninguna manera hacer lo que quisiera, sino vino a cumplirla y no alteró nada. Él cenó la Pascua en el momento preciso, porque era de los del norte. ¿Ok? En el verso 20 y 21 dijo, cuando llegó la noche del jueves, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, pero déjame decirte antes de esto, del 20-21. ¿Qué día murió nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué horario? Dice la palabra que a las 3 de la tarde. ¿Qué estaba sucediendo el viernes de la Pascua de los del sur a las 3 de la tarde? Estaban matando a todos los corderos. Eso es maravilloso porque lo cumplió todo al pie de la letra. La gente a veces no nos damos cuenta, pero él a las 3 de la tarde entregó su vida, que era el horario en que mataban a los corderos pascuales. Y cumplía también con la ley. O sea, maravilloso, de verdad. Yo de verdad los invito, hermanos, a que hagan este tipo de discernimiento de la palabra, porque son cosas que él cumplió, nunca las abolió, ni nunca por su jerarquía o porque era Dios, o sea, se las brincó, no, hizo todo lo que le pidió su Padre, tal y como tenía que ser, tal y como estaba profetizado.
Ok, entonces ahora sí pasamos del verso 20 al 21. Cuando llegó la noche del jueves, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, mientras estaban degustando, ¿qué haces? ¿Qué hiciste tú el día de la cena de Año Nuevo? Platicas, ¿verdad? Estás comiendo y estás platicando. Ah, ya te fijaste que el pastor, que está muy gordo y yo no sé cómo habla de ayuno y cosas de eso. Ya me los imagino, ¿no? Estaban ahí, ¿cómo se le llama? Sobremesa, ¿no? Estamos comiendo y estamos haciendo alguna sobremesa. Bueno, pues ellas mientras comían, sí, platicaron muchas cosas que están en Juan, capítulo 13 al capítulo 15. A mí algo de lo que me llama mucho la atención de esa cena cuando estaban ahí fue el acto de humildad, de lavatorio de pies, y cómo nos dejó vislumbrar el acto de la famosa justificación. La doctrina de la justificación, cómo nos justifica, cómo se lleva el pecado a la cruz de nosotros y nos regresa a su vida santa para que seamos salvos, por lo que le dice a Pedro, ¿no? Precioso. Entonces, mientras comían, dijo, todos los que comían la Pascua tenían la obligación de seguir estrictamente la consecutividad de la misma siempre, como les dije hace rato, ¿sí? ¿Qué dijo mientras comían? Ahí está ¿qué dijo? Vamos ahí. Estamos en el versículo 20 y 21. Mientras comían dijo, en verdad te digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Ellos se miraron, hermano. Dice, y mientras comían, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Yo me los imagino volteándose a ver, ¿no? Así. ¿Cómo en las iglesias nunca han escuchado que, y aquí no lo hacemos porque no, se me hace de mal gusto, voltea al que está a tu lado y dile que lo amas mucho y dale un abrazo, ¿no? Voltea al que está a tu lado y dile, ¿por qué no has venido, hermano? ¿Quién sabe? No. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿por qué has entregado al Señor en esta semana? Imagínate, ¿no? Entonces, era lo que ellos mientras comían les dijo, ¿no? Pero todos los que comían esa Pascua, les digo, tenían todo, tenían que seguir las mismas reglas. Primera copa, había la primera copa. La segunda era para limpieza y el lavado ceremonial de la limpieza. Por eso en ese momento probablemente hicieron lo que no dice Mateo, que el Señor se quitó, se arrodilló y les lavó sus piecitos. 3, la comida de las hierbas amargas. Y 4, la segunda copa, explicaba el anciano de la casa el significado de la Pascua. Cantaban un salmo y luego ya comían el cordero asado. El verso 21, Jesús les dijo, entre ustedes hay un traidor. Entre ustedes hay un traidor. Cuando él le dice aquí en el versículo, a ver, déjenme ver, en el versículo 20, ¿dónde me quedé? 21, perdón. Y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. ¿Ok? Y entonces dijo, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes les dijo. Y les dijo a todos, ¿eh? No se dirigió en ese momento a Judas. Jesús dijo, entre ustedes hay un traidor que me va a vender. Juan en su evangelio informa que se miraron. ¿Acaso seré yo, Señor? El uno al otro. La mejor forma de amor de nuestro Señor Jesucristo fueron los hechos y no palabras melosas
que en ocasiones van cargadas de hipocresía. Aquí ustedes me han oído predicar que nosotros los cristianos, a través de la madurez, debemos ser muy maduros y muy propios para poder crecer y parecernos ¿a quién? A Jesucristo. Nosotros los seres humanos, por pecado y por naturaleza, siempre tendemos a ser como muy melosos en nuestra forma de hablar, ¿sí o no? Hermanita, hermanito, ¿cómo estás? Qué preciosas, qué lindos, aleluya, guay, ¿no? Hay hermanos que yo sé que vienen de otra iglesia y allá les enseñaron y de veras, o sea, les sale así como nada más, así como cliché. Dios te bendiga. Luego muchas veces dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya salúdame de otra manera, hermano. Salúdame con más calidez, con más propiedad, sin menos hipocresía. Dame un abrazo que se sienta. No, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque dice aquí que la forma de amor de nuestro Señor Jesucristo fueron los hechos, pero Él les habló fuerte. Él les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y más sin embargo no estaba siendo en desamor, ¿cierto? No nos amó de esa manera tanto que entregó su vida. No había palabras melosas en Él, ni cargadas de hipocresía. Dice, uno de ellos dijo, ¿acaso soy yo, Señor? Y el otro dijo también, ¿acaso soy yo? Jesús responde, el que mete su mano en mi plato y deja en claro que es solo uno el que lo va a traicionar y es culpable. Yo aquí, hermano, no nada más solo uno lo traicionó, ¿o sí? Lo traicionaron todos. Pero ¿por qué hace la aclaración el Señor? Solo uno, porque uno no se arrepintió. Nosotros hemos sido infieles con el Señor, nosotros estamos en un proceso de crecimiento con el Señor, nuestra santidad es progresiva y podemos, mira, y a la mitad de la escalera darnos un trancazo, pero qué bueno, hermano, ¿sí? Que te arrepientes y regresas al redil. Qué bueno si estás consciente que Jesucristo fue por ti, no yo, que Jesucristo fue y te cargó aquí y te trajo, y que ese es su amor incondicional con nosotros, y que de esa manera dice, no se arrepintió nada más. Judas no se arrepintió, pero también la traición está bajo el control divino de Dios, y a la verdad el Hijo del Hombre va, dijo él, ¿sí? Porque él sabía que Judas lo iba a traicionar y estaba en el plan divino que Judas lo traicionaría, ¿cierto o no? Sí, o sea, todo está preparado por Dios. Según está escrito, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, ¿a dónde? A entregar su vida, dice el versículo ahí. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo dice? A la verdad el Hijo del Hombre va a ser entregado, coma, según está escrito de él, la profecía. Había hablado, ¿sí?, del acto de traición de Judas. Vámonos a Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, del 22 al 23. Hechos 2, del 22 al 23. Y cito, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. ¿Ya se dieron cuenta que en ese tiempo él tenía que hacer esto como Mesías? Ok. 23. Este fue entregado por el plan, ¿qué? Predeterminado, o sea, con anterioridad. Esto fue planeado así. Y él previó conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, dice. Judas lo traicionó, Judas lo vendió. Ustedes
Lo llevaron con Pilato y Pilato lo clavó en la cruz. Así de fácil se los está diciendo, pero este era un plan que ya estaba predestinado. ¿Ok? Por eso dice aquí, mas hay de aquel hombre, pero dice el Señor Jesucristo, mas hay de aquel hombre, el Hijo del Hombre es entregado, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto es algo muy hermoso, hermano, cuando tú aceptas la soberanía de Dios. Fíjate bien, ¿Judas estaba predestinado para traicionarlo? Sí. ¿Judas era predestinado para salvación? No. ¿Dios se equivoca cuando los manda al infierno? ¿Verdad que no? Es uno de los misterios más hermosos de la soberanía de Dios que nosotros tenemos que acatar. Pero ¿sabes qué? Judas se pudo haber arrepentido. Judas se pudo haber arrepentido. Porque no es responsabilidad de nosotros que aunque seamos predestinados, tenemos que aceptar al Señor. No está la responsabilidad de nosotros ante un Dios soberano. Esas son cosas preciosas, hermano. Y poco entendibles para la mente humana. Poco entendibles. Por eso le dice, pero ay del hombre, porque Judas se fue directito al infierno. Cuando Judas se levantó para irlo a entregar, Satanás lo poseyó. Se fue para adentro Satanás. Él iba convertido ya como un demonio con las decisiones. Ya no había salvación para él. El Hijo del Hombre está entregado, dice, está entregado, es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Pon atención a esto, hermano, porque esto es muy delicado para todos. Vámonos a Hebreos 10. Hebreos 10. En el versículo 26 sale. Hebreos 10, 20. En el versículo 26. Y cito. Y el subtítulo, fíjate cómo dice, una advertencia, una señal de advertencia que está puesta en el camino de aquel que sigue las palabras de Cristo, de aquel que viene a una iglesia, de aquel que conoce, de aquel que sabe, de aquel que hace comunión con los hermanos, de aquel que va a tomar la cena, la Santa Cena al rato. Dice, es una advertencia para los que continúan pecando, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y fíjate el calificativo, horrenda, No es mediana, no es tranquila, no, una horrenda expectativa de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea, tajante el Señor, dice, tengan cuidado. No estoy bromeando. Estoy hablando con toda la verdad del amor que les tengo. Aquí no hay palabras melosas. Aquí no hay Dios te bendiga, hermanito de mi vida, de mi amor, qué bueno que estás conmigo, bla, 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 bla. Qué bueno que te conocí, hermanito. No. Aquí está hablando el Señor con amor. Dice 28. Cualquiera, el que sea, que viola la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así era en el Antiguo Testamento. Y ahora viene la pregunta, si esto era en el Antiguo Pacto, donde no había venido todavía Cristo, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies
al Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas, hermano, lo que es estar pisoteando al Hijo de Dios? Al Señor, que decimos que es nuestro Dios y nuestro Salvador, al que tenemos en nuestro corazón supuestamente en lo mejor, en lo prioritario. ¿Tú te imaginas, dice, lo que pasa aquí, bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda. ¿Qué es la palabra inmunda, hermano? Por lo peor, ¿no? Lo peor. Lo más bajo, exactamente, la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Una horrenda expectación de juicio. Por eso manifiesta el Señor Jesucristo: mejor ni hubieras nacido, hijo. De verdad, igual que Judas. Verso 25, Jesús les dijo: Judas le dijo, ahí Judas toma la palabra y dice: Maestro, ¿soy yo? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Pedro le dijo a Juan, pregúntale al maestro quién es. Esto está en Juan 13, vámonos a Juan 13. Cuando están en la cena, Juan revela que Pedro estaba sentado del otro lado de la mesa y hagan de cuenta que le hizo una seña así como: pregúntale quién es, ¿no? Estamos, Juan 13, versículo 24, 13, 24. Juan 13, 24. 23. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Ese era Juan. Estaba ahí de consentido, dice Alejandro. Estaba ahí de chiqueado, ¿no? Ahí con el Señor. No, estaba ahí. Entonces, en el 24 dice: por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. ¿Y qué dice aquí? Juan lo supo, porque fíjense lo que dice acá abajo. Entonces, él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿No? Ahí está el otro, nada de chismosones los dos. Entonces Jesús le respondió: es aquel quien yo le dé un pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas. Juan lo supo. ¿Se acuerdan que remojaban su pan y las hierbas en la ensaladita que parecía ladrillo? Se lo dio. Órale, Judas. Este es. Juan lo supo la terrible verdad de la traición de Judas, pero en ese momento no lo comunicó. Vamos al verso 26 al 30 para cerrar. Aquí viene lo que pasó acerca del nuevo pacto, ¿no? Durante la celebración, la Pascua se fue convirtiendo en la Santa Cena. Esa última Pascua de Jesús, no de los judíos, de Jesús, se fue convirtiendo en la Santa Cena. El antiguo pacto por el nuevo pacto: comer el pan y tomar la copa. La orientación que da nuestro Señor está convirtiendo el pan sin levadura, el vino de la Pascua, en la Santa Cena del Señor. ¿Cierto? Eso lo empezó a convertir ahí el Señor. Él cumplió ahí. La copa del Señor, cuando habla de la copa del Señor, tenemos que verla en 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. 10, 16. Y cito: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Así es. No. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para el perdón de los pecados. Un símbolo de pan sin levadura era la separación de lo mundano y del pecado de Egipto, por una vida de una santidad progresiva. Ahora el pan iba a ser su propio cuerpo, instituyendo una conmemoración de su muerte expiatoria. ¿Ustedes saben por qué es una muerte expiatoria? Porque todos los pecados antes del antiguo pacto, todos, eran cubiertos por un animal, ¿cierto? La sangre de un animal. Ese animal era un animal inocente que iba a la muerte y no iba por gusto, que era el que expiaba el pecado. ¿Han oído hablar del chivo expiatorio? ¿Qué es un chivo expiatorio según nuestras tradiciones? Alguien que va a pagar algo que no cometió. Y lo avientan. Este mató a Colosio, cuando no fue él. Era el chivo expiatorio. Por eso le dicen así. Nuestro Señor hizo una muerte expiatoria. Él no tenía culpa de nada. Era santo, perfecto, y su muerte expiatoria nos hizo libres a nosotros. Es tan sencillo, pero tan difícil de obedecer eso. Entonces, ante esa situación, dice, todo pacto que hizo Dios al hombre implicó sangre derramada de un animal inocente. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Sino con una sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ahora, ¿saben por qué se tiene que guardar una solemnidad ante esta situación de la sangre de Cristo? Y no se tiene que andar tomando como amuleto, hermano, ni desviando por otros lugares para protegerme con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo es una sangre preciosa que fue derramada. Nuestro Señor Jesús tenía que derramar su sangre preciosa, y aunque no murió totalmente desangrado, a través del látigo, a través de la cruz, a través de su muerte, de la lanza que entró ahí, o sea, derramó sangre. Y te digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿En dónde será esto? Va a instalar un reino aquí, y lo más probable es que ahí sea cuando lo volvamos a hacer, porque las bodas del Cordero no son ahí. Cuando Él instaure el reino terrenal aquí, acuérdense que muchos de nosotros vamos a estar ahí con cuerpo glorificado. ¿Sí? Muchos cristianos vamos a estar ahí con Él. Y Él va a vivir ¿en dónde dijimos? En el monte de los olivos, ahí va a estar su reino. Y físicamente lo vamos a ver, es el reino de Cristo. Y las bodas del Cordero es hasta el final. Hasta el final. Ahí no van a ser las bodas del Cordero, porque en las bodas del Cordero tiene que estar toda la iglesia, toda. Y recuerdan que en el milenio todavía va a haber gente que va a ser salva y se le va a predicar. Ok. Al final cantaron un himno y se fueron. Ok. Hoy tenemos Santa Cena, hermanos, precisamente. Y no sé si Elenita…